de la mañana, 7 minutos, comenzamos a transitar esta nueva hora aquí en la misma y con visitas ya en piso. Nos acompaña el abogado Juan Ignacio Palermo, quien es director de Nocturnidad de la Municipalidad. Hoy vamos a estar hablando acerca de las actualizaciones de las leyes por un lado, pero sobre todo la entrada en vigencia, ¿no?, de una ley que la tenemos sancionada hace rato, pero que había quedado ahí media dormida, doctor. Claro. Doctor. Bueno, gracias. Gracias, la costumbre lo dice. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, lo que vamos a hablar justamente es de las comisiones médicas, ¿sí?, que dentro de poco van a ser obligatorias antes de interponer una demanda judicial. Sí, para que más o menos ustedes y la audiencia sepa qué es un accidente o de qué estamos hablando. Estamos hablando de lo que se llaman contingencias laborales. Bien. O un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Sencillamente, el accidente de trabajo es un hecho súbito y violento que se produce dentro del trabajo y que produce una incapacidad laboral. La enfermedad es una dolencia que se origina como consecuencia de haber estado en contacto o ya tiene una relación directa con el trabajo. Por ejemplo, el ejemplo típico de accidentes es el chofer de colectivo que choca, el carnicero que se corta un dedo, ¿sí? En cambio, la enfermedad profesional es aquel trabajador que tiene contacto, por ejemplo, con sustancias peligrosas o empieza a tener problemas en la piel, como son los mineros o son temas respiratorios, ¿sí? Bien. Digamos, pero tiene que tener un origen en el trabajo. Si no lo tiene en origen en el trabajo, no hablamos de estas enfermedades. Claro. Pero esa aclaración es fundamental para que comencemos a abordar el tema. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando uno tiene una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, hay que ver si queda con una incapacidad. Es decir, uno cuando ingresa a trabajar a cualquier lado tiene que tener el 100%. Cuando no tenés ese 100%, estamos hablando de una incapacidad. Sí, cuando esa incapacidad a la misma vez se origina en un accidente o una enfermedad profesional, es justamente lo que va a determinar que un trabajador sea indemnizado o no. ¿Está? Bien. Entonces, nosotros tenemos una ley muy vieja del año 94, que es la 24557, Ley de Riesgo de Trabajo, así más conocida, en donde fue decretada inconstitucional por mucho tiempo. Ahí es donde se crean las comisiones de trabajo, perdón, las comisiones médicas. ¿Y qué pasaba hasta el día de hoy, por lo menos en Jujuy? Antes de meter una demanda, un reclamo, yo no era necesario que vaya a la comisión médica, ahora sí. Bien. ¿Se entiende? Sí, estoy hablando de un reclamo indemnizatorio. Nosotros tenemos una ley, la 6056, donde, siendo secretario de Trabajo en la primera gestión de Gerardo Morales, intervine en lo que fue la redacción del proyecto, en la gestión también de Jorge Cabanas como ministro de Trabajo, ¿sí? Ahí empezamos a ver una posible forma de que los juicios empiecen, o por lo menos los trabajadores tengan soluciones más rápidas, claro. ¿Sí? Donde en un juicio, ¿qué pasa? Uno interpone una demanda, hasta que se contesta, se abre la causa prueba, se designa perito médico, pueden pasar varios años. Lo que se buscó con este proyecto es que el trabajador vaya y dentro de los 60 días hábiles ya tenga una respuesta, ya sea si la comisión médica determina si es accidente o si no, cuál es el porcentaje que tiene incapacidad. Celeridad. Claro, celeridad sobre todo. Y agilidad en los procesos. ¿Por qué? Porque hoy los tribunales están totalmente superados. Sí, súper. Entonces, si bien es cierto, hoy la Corte ha realizado muchas acciones intentando que esto se agilice, obviamente son tantos los juicios que es prácticamente imposible. Y esta comisión imagino que también ayuda a verificar realmente si hay porque, bueno, se ha hablado muchísimo ahora de casos en los que presentaban certificados o algo que eran apócrifos, que eran falsos, que no eran reales. Imagino que también se encargarían de eso. En principio, a ver, tenemos que hablar de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, porque están los accidentes y enfermedades que no son del trabajo, sino inculpables. Eso tienen otro régimen. Claro, no son en el contexto Claro, es decir, laboral. por ejemplo, vos estás jugando a la pelota, te quebrás, no podés venir a trabajar. Sí. Es un accidente inculpable. Sí. O estás resfriado, es un accidente, es una enfermedad inculpable.
Eso tiene otro régimen que está en la ley de contrato de trabajo. Ok. Lo que estamos hablando acá es una persona que, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del chofer, choca y obviamente, no sé, se quiebra un brazo y no puede seguir trabajando. Claro, ahí, bueno, por supuesto, ya es un caso en el que sí está demostrado, no voy a mentir en que tengo el brazo fracturado. Yo entiendo que lo que vos estás yendo es... A la exageración algo... Pero generalmente eso no va a pasar con los accidentes o enfermedades profesionales. Perfecto. ¿Por qué? Porque uno va, ya sea con la RT, porque lo primero uno que tiene que hacer es ir a la RT. Bien. Sí, en base a este sistema. Perfecto. ¿Está? Sí, te entiendo. Hay otras cuestiones, pero el tema era hablar de las comisiones médicas, pero para que más o menos la gente sepa. Entonces, ¿qué te voy a decir? La RT va a decir, che, a ver, tráeme los estudios, y entonces ahí hace un análisis y te dan o no te dan prestaciones, desde las prestaciones médicas, desde las prestaciones dinerarias. ¿Se entiende? No sé si soy claro. Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Hasta que llegue el perito médico en un juicio laboral, el perito lo veía después de demanda todo, y recién ahí se determinaba qué porcentaje de incapacidad tenía. ¿Está? La idea es que con la comisión médica vos tengas eso dentro de cierto tiempo, y si no estás de acuerdo, ir a la justicia. Bien. ¿Está? Eso es lo importante de esto. Acá, ¿y cómo se determina una incapacidad? El perito médico en un juicio laboral o el integrante de la comisión médica, a través de lo que es un baremo, que es una tabla que hace poco fue cambiada, que al parecer no... Se han quitado varias cosas, pero ese es otro problema. Se determina en base a las tareas del trabajador, a las dolencias que tenga de manera preexistente, a cómo fue o qué actividad realiza y qué antigüedad o qué vida útil en el trabajo le queda, se determina una incapacidad. Claro, son varias variables, sí, ¿no? variables que hay que tener en cuenta a la hora de poder realmente Así poner en tracción este marco normativo. Exactamente. Entonces, y ahí después, suponete, se le da un 15, 20, 30%, y de ahí nos vamos a la ley de riesgo de trabajo, que es la 24557, que es la ley madre, y se establece una indemnización en base a un cálculo que dependerá de acuerdo a la incapacidad, ¿sí? Se suponía, porque esto lo hicimos en el 2017, en la ley de riesgo de trabajo del año 95, que a partir de ahí se iban a acelerar los procesos, por lo menos para que el trabajador sepa si está o no dentro de las contingencias laborales. Pero bueno, recién ahora, gracias a Dios que la gestión actual del ministro Álvarez García con el secretario el doctor Lasarte han seguido esta política y creemos que es correcta. ¿Por qué decimos que es correcta? Primero porque al trabajador le queda la posibilidad de, en caso de no estar de acuerdo, por ejemplo, que la comisión médica, esto no es accidente o no es enfermedad, pueda ir a la justicia. Claro. ¿Sí? Y si no está de acuerdo con la capacidad que determina la comisión médica, tiene la posibilidad ya de ir, pero ya no va como una demanda, va como un recurso. Entonces, el juez ya lo ve de otra forma. El análisis que hace el juez no tiene que ponerse a analizar todo de nuevo, sino que ya determina eso. Claro. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que se decía y que, bueno, que después la Corte, años después, lo ratificó, era si este sistema era constitucional o no. Entonces, la Corte ha dicho que sí, pero ¿por qué? Porque estamos hablando de un plazo relativamente breve, 60 días hábiles, donde el trabajador tiene un órgano superior donde recurrir y lo puede hacer a través de todos los medios de prueba. Que entienda que se puede hacer, pero se supone que ya lo puede hacer en la comisión médica. Entonces, ahí es donde se agilizan los trámites. Claro, porque contemplemos también, Juan Ignacio, ¿está bien que te diga así? Sí. Contemplemos también la situación familiar que hay detrás de este trabajador, ¿no? Que ve interrumpido su trabajo y lógicamente todo lo que hay detrás de ese accidente o de esta enfermedad, ¿no? Entonces es como se está hablando de una persona y de todo el contexto familiar y del cambio seguramente que va a existir dentro de esa familia. Yo me sumo a lo tuyo, así ya contestás las dos. En el caso de una imposibilidad de esta persona, ¿quién paga? Claro. A ver,
Dentro de lo que es la enfermedad o el accidente o la incapacidad que se genera por una contingencia laboral, vos tenés distintas etapas. Por ejemplo, la fractura. La fractura, hasta que se consolida, pasa un tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Digamos, tenemos una instancia, una etapa dentro del proceso que es algo provisorio, provisional, es decir, provisorio donde la lesión no está consolidada. Durante esa etapa, si es un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, es la RT que paga. Perdón, me estoy equivocando. Los primeros 10 días paga el empleador. Bien, ahí está. Y después del día 11 empieza a pagar la RT. ¿Por qué? No lo sé, así está establecido en la ley. Está bien, esa otra. Claro. Y tu pregunta era, y bueno, el tema es que es tan importante que muchas veces el trabajador le dan el alta, a veces no puede trabajar, y a veces es despedido. Y el tema con el sistema actual que hay es que, por ejemplo, yo tuve un trabajador de un ingenio donde hasta el juicio demoró 10 años, 12. Entonces, a ver, el tipo era una persona grande, 60 y pico de años, y no pudimos hacerlo antes, obviamente, con los intereses fue mucho más, pero el valor adquisitivo era claro. La inflación que había transcurrido eso durante esos años, era medio complicado que esta persona recupere algo de ese dinero. Sí, era una indemnización bastante grande, pero acá hay dos cuestiones que, por ejemplo, la ley de Jujuy, que tiene cosas que no tienen, por ejemplo, otras. Una es que las comisiones médicas cuando hacen ¿Mejores o peores? Y si le hice yo, seguro mejores, no mentira. A ver, fue valorada por otra gente de otras provincias, en donde uno tiene ese pequeño orgullo. Bien, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, que es la ley de la cual estamos haciendo referencia, ¿no? Que una es que la comisión médica tiene que emitir un dictamen conforme a los principios básicos del derecho laboral. ¿Qué quiere decir? Principio de protección, principio de realidad. Obviamente, eso va a dejar por lo menos la puerta para que el trabajador tenga un poquito más protección que lo que tiene en otras provincias. Bien. Y otra cosa que fue criticado mucho esta ley, que Jujuy no fue criticada, bien, es que desde que la comisión médica, es decir, primero uno sufre el accidente, de ahí tiene que interponer la denuncia ante la comisión. La comisión tiene 60 días hábiles. A partir de esos, cuando terminan esos 60 días hábiles, el trabajador tiene 2 años. En otras provincias han llegado a tener 15, 20, 60 o 90 días hábiles para interponer la demanda, si no caduca y el trabajador pierde. ¿Por qué pusimos 2 años? Porque es el plazo de prescripción. Es decir, hoy, sin estar operativa la ley, el trabajador tiene 2 años para interponer la demanda. Acá sería 2 años para interponer este remedio recursivo, ¿sí? Claro. Sería una suerte de apelación de la comisión médica. Y lo interesante que trajo la 27348 es que no hay que ir al foro federal, sino hay que ir al foro provincial. Bien, entonces, para que pasemos el limpio, quienes nos están escuchando, ¿a dónde pueden dirigirse si es necesario solicitar algún tipo de información primero hay que ver qué dice la letra chica de los convenios que se firmaron hace 2-3 semanas. Claro. A partir de eso, obviamente, yo estoy hablando en conocimiento de lo que tenía y lo que pude hablar. Lo que a mí me ha dicho gente del Poder Judicial es que en principio en octubre estaría en funcionamiento. Todavía no se sabe quiénes conforman esta comisión. No, porque tiene que ser elegido por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia del Riesgo de Nación. Perfecto. De Trabajo de la Nación. Ahora, bien. Para que más o menos uno vea la experiencia que hubo en otras provincias, en Mendoza, no solamente se adhirió a esta ley, sino otra que se llama lo que sería el SECLO en Buenos Aires, que es la conciliación obligatoria para juicios laborales. Es decir, no solamente los accidentes, sino ellos metidos, inclusive los despidos, diferencias, todo tipo de reclamos. En el primer año que Mendoza instaura esto, tiene una baja del 70% en la litigiosidad.
para que vean más o menos. Obviamente habrá que ajustar muchas cosas, pero el número de juicios que entran a tribunales y que tiene a su misma vez un efecto negativo, porque hay que esperar toda la cola. Claro, son muchos expedientes. Ahora Juan Ignacio, yo me pongo en el lugar de, no, ojalá toco madera, nunca me suceda un trabajo laboral. ¿En qué cabeza cabe, no, que una empresa no quiera pagarte por un accidente laboral, no? Primero está, exactamente. Qué bárbaro, lo que pasa es lo siguiente. A ver. Hablando así de lo criollo, ¿no? En principio es una obligación legal. Es decir, que más allá que yo no quiero, tendría que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Ah? Ahora, ¿qué ocurre? Hay ciertas situaciones que uno puede decir, che, esto es o no es accidente, que ya es lo discutible. Por ejemplo, varices, ¿sí? O un infarto. ¿Son o no son accidentes o son enfermedades? ¿Me entendés? Entonces, fíjate vos que la ley de riesgo, para que una persona diga, che, sufrió una enfermedad profesional, tiene que estar en un listado. Claro. Sí. Entonces, ¿qué hacemos los abogados? Planteamos la inconstitucionalidad de ese listado, diciendo que hubo una relación causal, es decir, que el trabajo es la causa de la enfermedad. Y ahí recién cae para hacer todo eso. Claro, y a la vez ahí entra también la viveza criolla, o la viveza, como quieras decirle, del empleado, de querer... Lo que pasa es que, por ejemplo, un tipo que tiene 25% de incapacidad va a ser muy difícil que te pueda mentir. Más, por ejemplo, están los trabajadores que por ahí mienten, que hoy no puede, que tiene un problema hepático, un problema de gástrico, y eso no lo podés probar. Entonces, por eso te digo, y eso no sería claro, a ver, por eso, en principio, en esto que yo hablo del problema gastrointestinal, no estamos hablando de un accidente o una enfermedad profesional, salvo que tomes agua de donde vos tomás y estás contaminada y estamos... Sí, la casuística da para mucho. Además, hay trabajadores, pero yo he visto un solo caso que leí un fallo, no me acuerdo dónde, donde el trabajador había dejado de prestar servicio hace más de 20 años y tuvo una enfermedad, no me acuerdo cuál era, en donde justamente interpuso la demanda y obviamente, como recién él tuvo conocimiento, no pasaron los 2 años, sí, por más que él haya dejado de trabajar. Son casos medio extremos. Claro, sí, lo mencionaste al principio, trabajadores de minas o trabajadores que por ahí están expuestos a materiales que en el momento quizás no te va a pasar nada, pero después con los años vienen los problemas y sí te entendemos. Bueno, entonces esta comisión está destinada justamente a determinar, primero, si hay una contingencia laboral, sea accidente o enfermedad, y a determinar qué grado de incapacidad te quedó por ese infortunio. Con suerte en octubre ya estará regulada y completa esta comisión. Claro, y fíjate vos que hoy en día funciona una sola comisión médica, que es la 22, que está ahí en la avenida Salta, en la rotonda de la Urquiza. Sí. Y se supone que tendrían que abrirse 5 comisiones médicas. San Salvador, San Pedro, Libertador, Perico y La Quiaca. Justamente para cubrir el ámbito geográfico de toda la provincia. Muy interesante. Eso es lo que se dispuso. Bueno, ayer estuvimos con Cecilia González Civila hablando de mediaciones de los vecinos, y en una de las partes de la entrevista Lautaro le preguntó cuál era el caso más extremo y más... han llegado casos en este caso de accidentes laborales en los que vos decís, a ver, estás exagerando un montón, o realmente la empresa no se quería hacer cargo, vos con tu experiencia laboral, ¿qué decís? A mí no me ha tocado particularmente trabajadores, sí. Cuando yo los representé a ellos, ¿no? Sí. Donde hayan exagerado, ¿sí? Que te puede dar, se puede dar. Lo que pasa es que si tenés un buen médico, un buen perito médico, un buen asesor, el asesor médico de la empresa, y te toque en un juicio un buen perito médico, se puede determinar que no hay mentira, ¿sí? Dentro de mi experiencia. Parte demandada, hay casos que me han quedado dudas
donde lo ha denunciado, por ejemplo, un empleador, donde supuestamente había un abuso, ni los testigos, había una coincidencia, Sí. y después de 7 años la persona esta tenía un grado de incapacidad muy grande, cual Claro. no se condecía con otras situaciones. Ella decía que había formado pareja, que no necesitaba remedio, y el perito me puso todo lo contrario. Qué infinidad. ¿Da? Entonces, hay cuestiones que son contrarias, que muchas veces no son parte del trabajador, pero sí parte de los otros operadores que están en los juicios, por ejemplo, los peritos médicos. Si yo me lastimo jugando al fútbol los sábados, no voy a venir a la empresa a decir, mira, Pero ahí ya estamos hablando de un accidente inculpable, y que también está regulado por ley 208 de la ley de contrato. Pero ella es pero otro. ya te haces cargo vos. Se hace cargo el empleador. Si vos lees el artículo 208, 212, que está regulado este tipo de enfermedades, estamos hablando de inculpable. Sí, el trabajo no tiene nada que ver. Por ejemplo, vos te resfrías hoy, acá en la radio, la municipalidad te paga. El resfrío es una enfermedad inculpable. ¿Es así? ¿O no? Mira, me voy a resfriar ahora. Ahora, yo te puedo mandar el control a la casa. Si vos Claro. no estás resfriado y te veo que estás en el... Sí. Está en la espléndido. pileta y- Está espléndido tomando sol. Claro. Con Exactamente. caipirinha. Ahí es distinto. Sí, sí, sí. Charlemos, Juan Ignacio. ¿Cuándo? No, yo soy director de la autoridad. Pero no, es muy amplio, y por eso te digo, Claro. tanto Sí, en el sí, sector sí, público como en el sector Sí. privado, cuando estamos hablando de una enfermedad o un accidente, Sí. o mejor dicho, vos no podés prestar servicio por un accidente, una enfermedad que no se da como consecuencia del Dentro trabajo, sí. es el empleador quien se hace cargo por un tiempo determinado. Sigue siendo una hora antes, una hora después, que yo voy camino al trabajo y salgo del trabajo y voy camino a mi hogar. Esa hora previa, esa hora posterior, ¿contempla la ART? Sí, a ¿Sigue ver, siendo así estamos la hablando de ley lo- o ha cambiado un Estamos poco? hablando de algo que es de un accidente de trabajo, se llama in itinere. Ahí está, esa palabra, no me... ¿Qué es? Cuando el accidente se da yendo desde el trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Ujú. Siempre y cuando vos no alteres Tu tu recorrido. recorrido de manera exorbitante, por ejemplo, justo Fui al pasaba súper. y estaba un amigo, te desviaste a la casa de un amigo, tomó una cerveza. Hasta Bien. Yala. Allá, claro. ¿Dónde vivís? Claro. En Coronel Arias. Entonces, La- ahí No contempla eso. no contempla. Se supone que si vos demorás, generalmente se toma esos parámetros, la ley no lo dice, pero generalmente estamos hablando de cuestiones que tengan que ver con circunstancias, tiempo, modo y lugar. Si por ahí en el momento había una calle que estaba cortada y el colectivo tuvo que tomar por otro lado, bueno, ahí va, te quedará el trabajador demostrarlo o no. Claro. ¿Sí? Sí. Un montón de Buenísimo. info, está ¿no? bueno, Así sí, que sí, sí. la verdad por ahí da para poder desarrollar otro de los temas lo que vos en quieras. otro momento. ¿sí? Sí, una vez que esté conformada la comisión estaría muy Claro. bueno que vengas y nos comentes cómo se va a desarrollar Sí. el trabajo, a dónde podemos... Sí, yo calculo que en los próximos días ya habrá novedades. Intenté, a ver si estaban los convenios, no se los encuentra, pero obviamente, no creo que sea nada secreto, sencillamente que es cómo se arma, porque se tendría que entrar por concurso, o por lo menos eso es lo que establecía, dada la situación que hoy tenemos en la provincia del exceso de demanda, por ahí pueden pasarse otras cosas, bueno, pero veamos, es algo para más adelante. Vamos viendo. Escuchábamos con toda esta info al abogado laboralista Juan Ignacio Palermo, director de Nocturnidad de la Municipalidad. Hoy hablamos acerca de esta creación, ¿no? Creador de la letra de la ley 6056, que fue aprobada en el año 2017, pero que recientemente se volverá operativa. ¿Qué establece la ley? Así como pasando en limpio para cerrar, la ley establece que previo a interponer una demanda laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se debe iniciar el trámite administrativo ante las comisiones médicas, que estas comisiones médicas van a tener lugar recién a partir del mes de octubre. Pausa. Gracias, Juan Ignacio. No, por favor, gracias a ustedes.